La señora empezó a percibir comportamientos inusuales en su mascota, Gabriella, mientras descansaba en solitario durante la noche. Gabriella se aproximaba más de lo común, descansaba cerca de la cama durante la noche e incluso intentaba dormir sobre ella en ocasiones. Al principio, la dama creía que era una sensación de estar sola, pero con el paso del tiempo, la situación se tornó extraña. Gabriella, quien solía alimentarse, se entretenía en el patio y ahora se aproximaba sigilosamente desde atrás, vigilándola de una estancia a otra. Al principio resultaba agradable, quizás el can percibió su soledad y trató de reconfortarla, pero pronto notó algo inquietante en la mirada de Gabriella. En la mirada de ese canino se reflejaba algo sombrío y misterioso, muy distinto a lo habitual en un animal de su especie. Al prepararse para acostarse, la mujer vio a Gabriella cerca del suelo, observándola fijamente sin pestañear ni respirar. Intentó llamar al perro para que se acercara, sin embargo, Gabriella permanecía inmóvil, como si estuviera completamente absorta en otra actividad. La dama describió la situación como un mecanismo de protección. Giovanna, embargo, al despertar al día siguiente, la escena era distante. Gabriella yacía en su espalda como una persona, con los brazos extendidos sobre su pecho. Sorprendida, la mujer se levantó de la cama, mientras que Gabriella, al despertar, recuperó la compostura y se marchó. Pensé que los pensamientos que tenía al dormir eran producto de la depresión, pero la extrañeza continuaba presente. Pasados unos días, mientras preparaba el desayuno, colocó a Gabriella en su espalda y observó de nuevo a su perro en sus piernas, mirándola fijamente. El corazón de Gabriella latió con fuerza, pero enseguida se desplomó de la cama y se comportó como si nada hubiera pasado. Nadie creería a la mujer si le contaba a alguien lo que le sucedió. Durante la noche el comportamiento de Gabriella se tornó aún más perturbador. Se encontraba junto al piso, en ocasiones elevándose como si fuera a observarla detenidamente. Durante una noche de semisueño, la mujer despertó y se encontró con el rostro de Gabriella muy cerca, con unos ojos que parecían humanos. Intentó expresar su deseo en voz alta, pero no logró emitir sonido alguno. Jonathan, calma. Gabriella regresó a su posición junto al suelo, aguardando. Ahora, la mujer temía quedarse a solas con Gabriella. La conducta del canino era sorprendentemente similar a la de una persona, algo inusual en un animal. Mientras observaba las antiguas fotografías de Gabriella, percibía que sus ojos siempre reflejaban una mirada peculiar. Tal vez Gabriella siempre fue así, simplemente observaba en este momento. Durante la noche la mujer se encontraba en la casa desierta cuando notó la presencia de un asiento en la entrada. Al abrirlo se encontró con un anciano sentado enfrente. Afirmó ser el dueño anterior de Gabriella. Sorprendido, le extendió la invitación para pasar. El individuo empezó a mencionar la historia previa de Gabriella, desvelando que surgió como resultado de un experimento genético fraudulento en un laboratorio, del cual logró escapar. Impactada por la noticia, la mujer quedó inmóvil. El individuo le comunicó que con el paso del tiempo, Gabriella empezaría a manifestar más señales propias de los humanos ya que su composición genética era una combinación de ADN humano y de esquina. La dama batalló para asimilar estos datos. Gabriella no era simplemente un can que surgió de un proyecto científico. El hombre solicitó que observara detenidamente a Gabriella, ya que su conducta sería inusual. En esa ocasión, la mujer mencionó la idea de descansar. Al encontrarse con Gabriella en la cama, solía acercarse y sostener su mirada. Observó la presencia de conciencia humana y comprensión entre ellos. Al volver la vista, Gabriella parecía intentar establecer contacto. La mujer rodeó a la niña con sus brazos y comenzó a entablar una conversación con ella. Gabriella escuchaba con intensidad, dejando escapar gritos en ocasiones. La mujer dejó de percibir a Gabriella únicamente como un animal. Se trataba de algo adicional, una entidad atrapada en la frontera entre lo humano y lo animal. Aunque batallaba por aceptar la realidad, seguía amando a Gabriella, ya que era la única persona con la que compartía su soledad. Giovanna, embargo, el cambio en Gabriella no llegó a su fin. Aquella mañana, la mujer se despertó y vio a Gabriella sentada junto al suelo. En esta ocasión, no se encontraba sentada como un can, sino aprisionada entre dos extremidades, adoptando una postura inolvidablemente humana. La dama se encontraba completamente desconcertada sobre cómo responder ante la situación. Gabriella dirigió su mirada hacia ella y comenzó a derramar lágrimas lentamente como si quisiera expresar: «Es necesario que me comprendas en este momento». La mujer siguió conviviendo con Gabriella, y con el transcurso de los días, los comportamientos propios de los perros se hacían más evidentes. Intentó adaptarse a esta situación ya que Gabriella era la única persona que comprendía su soledad.
La única persona que estaba ahí para brindarle su respaldo. Quizás, únicamente quizás, la evolución de Gabriella representó un inicio fresco para ella también. Giovanna, embargo, Gabriella siguió transformándose. ¿Quién más tenía conocimiento sobre eso? Tal vez en el futuro, logrará transformarse por completo en una persona. Gracias a esta noción, la mujer consolidó su amabilidad hacia Gabriella, no solo considerándola su mascota, sino también su compañera inseparable. Una noche la mujer descubrió a Gabriella observando con una mirada distinta. En él se percibía una extraña sensación, como si Gabriella quisiera comunicar algo. Al principio experimentó miedo ante sus pensamientos e intentó sacar a Gabriella de la habitación. En cuanto llegó a la entrada, Gabriella comenzó a vociferar y se negó a salir. La mujer no tuvo más alternativa que permitirle seguir con vida. En aquella noche un silencio aterrador invadió la habitación. La dama se encontraba en el suelo, sin poder conciliar el sueño, mientras Gabriella permanecía sentada a su lado, observándola. En sus ojos se reflejaba la imagen distorsionada de un ser humano, lo cual permitía a los demás ver cómo leía los pensamientos de la mujer. La dama se giró hacia la otra persona y le cuestionó: ¿cuál es tu deseo? Gabriella recogió un mechón de su cabello y se aproximó. Poco a poco ascendió hasta la superficie y se mantuvo a su lado. La dama se encontraba llena de temor. Gabriella nunca se había comportado de esa manera anteriormente. El canino apoyó su cabeza en la espalda de la mujer y percibía la respiración de Gabriella en su cuello. Durante un lapso, se quedaron en esa posición. La mujer percibe el calor que emana del cuerpo de Gabriella y escucha los latidos de su corazón. Parecía que Gabriella estaba tratando de establecer una conexión, con la intención de generar un sentimiento de bondad genuina. Bajo el peso de estas emociones, la mujer experimentó inseguridad. Gabriella había dejado de ser una perra. Era algo adicional, algo que compartió su soledad de una forma única e incomparable. Giovanna, embargo, en su interior, la mujer experimentaba una creciente sensación de inestabilidad. Gabriella mostraba una evolución notable, adoptando rasgos humanos no solo en su apariencia, sino también en su mundo emocional. Aunque sentía amor por ella, la mujer se encontraba confundida ante la situación que se desarrollaba. Gabriella experimentó un cambio que la sorprendió. Al día siguiente la mujer se despertó y vio a Gabriella sentada en el suelo, mirándola fijamente como si estuviera a punto de comunicar algo. Al salir la mujer y acariciar su cabeza, Gabriella empezó a erguirse hacia ese gesto y a acercarse más. Salieron juntos de paseo ese día. Mientras Gabriella correteaba por el jardín, divirtiéndose como de costumbre, la mujer aún veía ese extraño brillo en sus ojos. A pesar de estar entretenida con sus juegos, Gabriella no dejaba de observar a la mujer, atenta a cada gesto y movimiento que hacía. En aquella noche la señora preparaba algo en la cocina cuando de pronto percibió la presencia de Gabriella a sus espaldas. Al girarse, quedó inmóvil. Se encontraba a una distancia de 2 pasos, observándola fijamente. Durante un breve instante el canino permaneció inmóvil antes de regresar gradualmente a su posición habitual. La mente de la mujer se vio invadida por una variedad de pensamientos extraños, los cuales no podía borrar de su cabeza. Gabriella ya no era simplemente un perro, sino una criatura con aspecto tanto humano como animal. A pesar de lo impactante que pueda ser la verdad distorsionada, el amor siempre logró envolver a Gabriella, quien encontró consuelo en la compañía de esa mujer cuando la soledad la invadió. Esa noche al acostarse, la mujer se percató de que Gabriella estaba de pie una vez más, observándola como si intentara entablar una conversación. Nuevamente la mujer salió y acarició la cabeza de Gabriella, quien se acercó. Optó por permitir que Gabriella descansara junto a él. El canino se encontraba en el límite del suelo, observando en silencio. La dama observaba con curiosidad lo inusual. Al notar la mirada de Gabriella, percibía la esencia humana que habitaba en ella. Gabriella había dejado de ser simplemente un perro para convertirse en su fiel compañera. Giovanna, embargo, en su interior, la mujer experimentaba una sensación de malestar. Gabriella seguía cambiando. ¿Y quién sabía? Tal vez en el futuro ella logre convertirse por completo en una persona. Jonathan, esa mentalidad, la mujer continuaba demostrando su amabilidad con mayor fuerza. Gabriella dejó de ser simplemente un perro para convertirse en su fiel compañera. Tal vez, la evolución de Gabriella no marcó el fin, sino el inicio de algo nuevo. Durante la noche Gabriella se mantuvo junto al suelo, a veces logrando rozar a la mujer. Mientras batallaba con las emociones desconocidas que bullían en su interior, de pronto Gabriella se dirigió hacia la esquina de la habitación.
La mujer, llena de alegría, ajustó la iluminación y se percató de que un cuadro de un fotógrafo en la pared había sido movido. Tras bastidores, durante mucho tiempo permaneció oculta una antigua misiva acerca de su ex esposo. Mientras cogía la carta, sus manos se desplazaban. La escritura no tenía fecha y estaba hecha por su esposo. Al comenzar a leer, su corazón comenzó a latir. Antes de fallecer, estas fueron las palabras finales que pronunció, las cuales no se limitaron a ser un mero adiós. En vez de eso, descubrieron un secreto acerca de su existencia que les era desconocido hasta entonces. De cierta forma, Gabriella la condujo hacia allí, el documento de color carmesí. Querido /diagonal, si estás leyendo estas palabras es porque ya no estoy a tu lado. Giovanna, embargo, debo confiarte el misterio. Gabriella es mucho más que simplemente un canino. Se trata de un ensayo realizado en nuestro planeta. Durante mi cercanía a la muerte desempeñé labores en un centro de investigación donde Gabriella fue sometida a experimentos. Posee material genético tanto de la parte humana como de la parte canina. No se trata únicamente de un canino, sino de un ser que exhibe conductas propias de los seres humanos. Conforme transcurre el tiempo, su conducta evolucionará y adoptará rasgos más humanos, ya que esa es su esencia. Es tu responsabilidad velar por su bienestar y garantizar su seguridad. Ella será la única que te acompañará. La carta fue reescrita con sorpresa por lo que decía en su interior. La sinceridad de Gabriella la dejó completamente impactada. No se trataba únicamente de un canino, sino de un ensayo. La mujer reescribió este texto para el G de Eterno, tratando de plasmar lo revelado. Ahora todo cobra sentido, la extrañeza en el comportamiento de Gabriella. Gabriella no solo actuaba como un ser humano, sino que también mostraba una profunda humanidad. Sosteniendo la carta entre sus dedos, la mujer dirigió su mirada hacia Gabriella. Un perro se encuentra en el borde del suelo, observándola fijamente. En lo más hondo de su mirada se vislumbra cierta esencia humana. Acercándose, la mujer extendió su mano hacia la cabeza de Gabriella. El canino se erguió sobre su palma, trayendo tranquilidad. La mujer asintió con comprensión. Ha marcado con un asterisco, reconozco tu identidad en este momento. Colocó un asterisco. Gabriella levantó ligeramente la cabeza, como si estuviera aclarando sus palabras. Ya no estaba solo, no solo era un perro, una colega que acompañaba, una figura que compartía la soledad femenina. Giovanna, embargo, en lo más hondo surgió el temor. La auténtica esencia de Gabriella le dejó impresionado. Si mostraba características humanas, ¿qué otras habilidades podía tener? ¿Cuál sería el grado de variación adicional? La mujer deseaba continuar compartiendo su vida con Gabriella, sin embargo, se sentía completamente perdida ante lo que le deparaba el futuro. Al día siguiente la mujer sacó a Gabriella al exterior. El canino correteó a través del patio, divirtiéndose como era su costumbre, mientras la mujer no podía evitar notar la penetrante mirada de Gabriella. Aún durante el juego nunca apartó la mirada de la joven. Mientras la mujer se disponía a contar el dinero, notaba la cercanía de Gabriella a sus espaldas. Al regresar quedó inmóvil por completo. Gabriella se encontraba a una corta distancia, observándose a sí misma. El canino se encontró momentáneamente sin compañía, después se desplomó nuevamente en su postura cuadrúpeda y recuperó su estado habitual. A la mujer le resultaba imposible apartar sus pensamientos de su mente. Gabriella ya no estaba entre nosotros como un perro. Era algo totalmente distinto. A pesar de su repulsiva apariencia, la mujer seguía sintiendo amor por ella. Gabriella fue la única que nunca compartió verdaderamente su soledad con nadie. Antes de acostarse esa noche se encontró con Gabriella junto a su cama. El canino la observó con la intención de comunicarle algo. La señora acarició a Gabriella y le acarició la cabecita. Gabriella se aproximó a ella en respuesta a ser acariciada. La señora optó por descansar junto a Gabriella. El canino permaneció en la cama observándola. La dama observó la mirada poco común en los ojos de Gabriella y captó su esencia humana. Gabriella ya no era simplemente un perro, pero seguía siendo su compañera fiel. Giovanna, embargo, la mujer tenía una incertidumbre. Gabriella se encontraba en pleno proceso de cambio. Quién sabe, quizás en el futuro Gabriella se convierta en una persona totalmente humana. Jonathan, ese pensamiento presente, la mujer incrementó su afecto hacia Gabriella. Gabriella no era simplemente un perro, sino que se había convertido en su compañera inseparable. Quizás la transformación de Gabriella marcó el inicio de una nueva etapa en su vida.
Teniendo eso presente, la mujer aumentó su amabilidad hacia Gabriella. Gabriella no era simplemente un perro, sino que se había convertido en su compañera. Giovanna, embargo, Gabriella seguía experimentando cambios. En algún momento futuro, es posible que Gabriella se convierta en una persona completamente humana. Jonathan, ese pensamiento en mente, la mujer se aproximó nuevamente a Gabriella. Gabriella no era simplemente un perro, sino que también era su compañera. Quizás la transformación de Gabriella marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Jonathan, ese pensamiento en mente, la mujer se aproximó nuevamente a Gabriella. Gabriella no era simplemente un perro, sino que se había convertido en su compañera inseparable. Giovanna, embargo, Gabriella seguía en proceso de transformación. Quién sabe, quizás en el futuro Gabriella se convierta en una persona totalmente humana. Jonathan, ese pensamiento en mente, la mujer se aproximó nuevamente a Gabriella. Gabriella no era simplemente un perro, sino que se había convertido en su compañera inseparable. Quizás la transformación de Gabriella marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Jonathan, ese pensamiento en mente, la mujer se aproximó nuevamente a Gabriella. Gabriella ya no era simplemente un perro, sino que se había convertido en su compañera. Giovanna, embargo, Gabriella seguía en proceso de transformación. Quién sabe, quizás en el futuro Gabriella se convierta en una persona totalmente humana. Jonathan, ese pensamiento en mente, la mujer se aproximó nuevamente a Gabriella. Gabriella no era simplemente un perro, sino que también era su compañera. Quizás la transformación de Gabriella marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Jonathan, ese pensamiento en la cabeza, la mujer se acercó nuevamente a Gabriella. Gabriella no era simplemente un perro, sino que se había convertido en su compañera inseparable. Giovanna, embargo, Gabriella seguía experimentando transformaciones. Quién sabe, quizás en el futuro Gabriella se convierta en una persona totalmente humana. Jonathan, ese pensamiento en mente, la mujer se aproximó nuevamente a Gabriella. Gabriella ya no era simplemente un perro, sino que se había convertido en su compañera inseparable. Quizás la transformación de Gabriella marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Jonathan, ese pensamiento en mente, la mujer se aproximó nuevamente a Gabriella. Gabriella no era simplemente un perro, sino que también era su compañera. Giovanna, embargo, Gabriella seguía en proceso de transformación. Quién sabe, quizás en el futuro Gabriella se convertiría en una persona totalmente humana. Jonathan, ese pensamiento en mente, la mujer se aproximó nuevamente a Gabriella. Gabriella no era simplemente un perro, sino que se había convertido en su compañera inseparable. Quizás la transformación de Gabriella marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Al coger la carta, la mujer notaba cómo sus dedos se movían ligeramente. El papel que salió de la caja parecía haber acumulado años de frío. La voz de ella fue plasmada por su marido. Cada vocablo, cada oración evocó los instantes acogedores, las sonrisas, los detalles callados que alguna vez compartieron juntos. Mientras leía la carta, las lágrimas caían de sus cejas. El esposo había redactado estas palabras para despedirse de su esposa, pero no había logrado dárselas. Quizás tenía miedo de lastimarla, o quizás le resultaba difícil confrontar sus propias inseguridades. Al leer la carta, experimentó una sensación de viaje en el tiempo. El sonido de la voz de su marido resonaba por toda la habitación. Expresaba su amor y mencionaba que la vida los estaba separando. En la misiva expresó que su cariño hacia ella permanecía intacto, aunque debía marcharse para velar por su felicidad. Al leer estas palabras, comprendió la causa de la sensación de vacío que había albergado en su interior durante tanto tiempo. Al perderla, evitaba llorar, exploraba su propio sufrimiento. Giovanna, embargo, la misiva lo obligó a confrontar la situación. Era consciente de que ya no podía continuar corriendo. Durante mucho tiempo, Gabriella guardó en secreto una historia que había intentado compartir sin éxito. Al compartir su sufrimiento con la mujer, Gabriella buscaba que ésta tomara conciencia del vacío que albergaba en su interior. En la narración de Gabriella, la mujer reconoció su propia desgracia. El amante perdido de Gabriella coincidió con su difunto esposo. Ambos cargaban el sufrimiento de haber perdido a sus seres queridos. Gabriella había aprendido a convivir con ese dolor, mientras que la mujer lo había sepultado en su interior. Esa noche la mujer se dirigió hacia Gabriella. Le expresó su agradecimiento. La narración de Gabriella no solo había sido un cuento, sino que le había brindado el valor para reescribir su propia historia. Experimentaba la sensación de que ya no estaba sola. Aunque su amado perdido permanecería en su corazón, eso no era motivo para detener su vida.
Los rayos del sol entraron a través del cristal y dieron la bienvenida a la mujer. Era la mañana de un nuevo amanecer. Ya no caminaría encorvada por el pasado, sino guiada por los brazos de la esperanza hacia el futuro. La soledad no sería su amargura, sino su proceso de cambio personal. La historia de Gabriella serviría como un recordatorio de esta enseñanza. Después dobló nuevamente la carta y la guardó. Era el momento de enfrentar su dolor y sanar las heridas que tanto le aquejaban. Esto iba a significar su renacimiento. Se comprometió a recordar el pasado, pero no permitiría que la atara. Ese día marcó un antes y un después en mi vida. Empezó a frecuentar a Gabriella con regularidad. Juntos se dieron fuerza mutuamente para honrar la memoria de sus seres queridos fallecidos. En ese sentido, ella se esforzaba por mantener viva su memoria, escuchando sus canciones favoritas y preparando sus platos preferidos. Se convirtió en una especie de tratamiento para ella. Jonathan, el paso del tiempo, la sensación de vacío en su interior fue siendo sustituida poco a poco por la esperanza. Ya no percibía su soledad como una carencia, sino como una posibilidad de cambio. La carta de despedida de su esposo no solo le había dejado un adiós, sino también un legado, el valor para enfrentar la vida. Así que ella decidió empezar de cero. Liberada del peso de lo que había ocurrido, miraba hacia adelante con ilusión. La historia de Gabriella se convirtió no solo en una amistad, sino también en un consejero. Ya no estaba sola, tanto en su interior como con el apoyo de Gabriella, había otorgado un nuevo sentido a la vida. No fue un final, sino un comienzo diferente. Jonathan Ilusión emprendió este nuevo camino.